sesión de esta mañana para que ustedes puedan tener la información. Permítanme un momento. Voy a presentar la pantalla de esta mañana y que incluso en la plataforma les recuerdo que este material, esta información, también la coloqué la semana pasada. Nada más que por cuestión de tiempo ya no pude yo eh, trabajarla y era importante explicarles la otra parte de lo que es el marco teórico y que tiene que ver justo con la actividad de esta semana. Ahorita estoy entrando, ya está modificada la fecha para la próxima semana. Entonces, sin problema. Y ustedes tranquilos porque acuérdense que yo dejo señalado en cada sesión el tipo de actividad que se realiza. Entonces, les saludo con mucho gusto en esta sesión del 18 de marzo. Pues una fecha interesante, ¿no? A nivel nacional, por si quieren encontrar información sobre estudios realizados sobre el marco teórico desde el enfoque psicológico, eso también va a ser posible para la siguiente sesión. No se preocupen, ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes consideren sobre el marco teórico? Esto es bien interesante y es bien importante porque nosotros la semana pasada pues vimos lo que nos dice uno de los grandes personajes, personalidades, autores sobre el marco teórico, ¿no? Nos dice qué es lo que él piensa y lo que la teoría maneja. Me parece importante que ahora nosotros consideremos algunos aspectos. Por eso, el tema del día de hoy, ¿qué debemos considerar del marco teórico? Y se los platico como maestra, pero también como alumna, porque no he dejado de ser alumna, he tenido la dicha, la posibilidad de seguir estudiando, no solamente en áreas de grados, ¿no? De grados académicos, sino diplomados, cursos, y cursos cortos, cursos largos, y me pongo en el lugar de ustedes, por eso los entiendo mucho, ¿no? Esta parte. Y bueno, yo les quiero plantear lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vimos la semana pasada que implica elaborar el marco teórico? Y como ustedes vieron, elaborar el marco teórico significa no copiar y pegar, sino analizar teorías, investigaciones, teóricos, enfoques que consideramos válidos para enmarcar un estudio, una investigación, un trabajo que queremos realizar nosotros y que vamos a utilizar para comprobar nuestras hipótesis, ¿no? O sea, todo eso implica elaborar un marco teórico y además de hacer el análisis, pues presentarlo, exponerlo, ¿no? En algún ámbito. Llámese cuestión laboral, exposición en una clase, o documento que avale un grado académico. Es decir, hay varios momentos en los que el marco teórico lo tenemos que presentar. Decíamos la semana pasada algo súper importante. Es necesario consultar bibliografía, perdón, consultar literatura. Y decíamos la semana pasada, que eso les dije que era importante que ustedes observaran, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa detección de información que me va a ser útil para mi marco teórico?
cómo y de dónde voy a obtener la información. Les puse un ejemplo muy al inicio, ¿no? Una cosa es el Google y otra cosa es el Google académico, por ejemplo. E incluso ahorita les puedo poner el ejercicio si me voy a una búsqueda para los que lo hayan olvidado un poquito. Y por qué es importante saber detectar dónde voy a obtener información, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner Google, ¿no? El famosísimo buscador y voy a poner así porque puede que lo hagamos así, no marco ejemplo, pero aparte así, ¿no? Ejemplo de marco teórico, me falta el acento, teórico de una tesis en psicología, por ejemplo, ¿no? Vean aquí, cuántos resultados obtuve en 40 segundos. Más de 10 millones de resultados. En 40 segundos. Pero si me voy a mi Google académico, por eso les decía que era bien importante dónde consultamos. Si me voy a Google académico en español, por cierto, aquí está Google académico, y puedo poner lo mismo, ¿no? Marco teórico, ejemplo, ¿verdad? Porque puse ejemplo de marco teórico de psicología. Puedo ponerte una tesis. No, creo que puse de psicología nada más, ¿verdad? No puse de una tesis, pero lo puedo ir acercando, ¿no? De una tesis, de una tesina, de una investigación en psicología. Y busco, y de esos millones se reducen a 805,000, ¿sí? O sea, hay una tremenda diferencia. ¿Qué hay de ti? Imagínense todo lo que se puede subir en 10 millones de materiales. Unos buenos, otros excelentes, otros pésimos. Uno, pues, ay, ¿saben qué? Se me ocurre subir mi tesis de grado y a lo mejor hasta reprobé y ya la subí a Google, ¿no? Y nosotros pensamos que es lo más adecuado. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde hacemos nuestras búsquedas. Incluso se pueden ir, por ejemplo, si hay la facilidad de consultas electrónicas de alguna universidad como la UNAM, por ejemplo, sería muy interesante que pudiéramos revisarlas, ¿no? Porque ya están seleccionadas y hay una razón de ser. Entonces, bueno, desde ahí es muy importante este punto, ¿no? Detectar, obtener y consultar literatura y todos los documentos alrededor, es decir, no solamente pueden ser tesis, libros, sino revistas. Yo les he mencionado que las revistas se publican con mayor rapidez que los libros. Todo donde sea pertinente extraer y recopilar la información que nos está interesando. Ahora, un punto muy importante. Yo puedo construir mi marco teórico dependiendo de lo que encuentre en esa revisión de literatura. Entonces, esto nos compromete muchísimo. Y yo les ponía el ejemplo de esto que ha surgido en recientes fechas, que ya lleva un par de semanas como más tranquilo, pero estos plagios que se han escuchado de personajes y personalidades de los diferentes mundos académicos y políticos, ¿no? Em, ¿De qué depende, no? La construcción de ese marco teórico, pues de lo que revise, ¿no? Por ejemplo, puedo tener, y se los mencioné la semana pasada, una teoría completamente desarrollada que se aplica al problema de investigación. O sea, una teoría que casi decimos, está hecha a la medida, este autor pensó en mi tema, ¿no? Casi. Em, que haya varias teorías que se aplican a nuestro problema. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy selectivos,
porque a lo mejor puede ser desde el punto de vista de la psicología organizacional, desde la psicología clínica, desde la psicología educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que elegir desde qué perspectiva va a apoyar mi trabajo, mi tesis o mi investigación. Podemos encontrar también en esa revisión de literatura muchas generalizaciones empíricas y estas son las más y que se acercan a mi problema, pero cuáles son válidas y cuáles son valiosas. O puedo encontrar algo que, fíjense, todavía no está totalmente desarrollado. A lo mejor algún artículo de investigación, alguna temática que en libros no encuentre, sino en bases de datos, en bibliotecas especializadas, ¿no? Donde yo me puedo dar cuenta que quizá el trabajo va a ser mucho más arduo porque voy a tener que estar construyendo y construyendo. Entonces, para cada caso varía cómo voy a construir el marco teórico. El marco se va a orientar en función de las etapas en las que yo esté en el proceso de investigación. Por ejemplo, si solamente estoy en la etapa de plantear problema, de las ideas de investigación, esas que vienen como brainstorming, pues entonces puedo decir que la búsqueda puede ser mucho más intensa, menos específica. Pero si ya voy a desarrollar, por ejemplo, un capitulario, ¿qué significa? Pues que tengo que profundizar y ser mucho más cuidadoso, ¿no? En ese punto. También es muy importante que, por ejemplo, esto tiene que ver con nuestro estilo de toda la vida, desde que fuimos estudiantes, de cómo nos gusta encontrar información. O sea, puede haber estructuras que van de lo general a lo particular, que me dedique a buscar estudios ya realizados, ya legitimados para mi trabajo, para mi hipótesis, para mi planteamiento de problemas. O puedo gustarme partir de lo que yo tengo, de lo poco o mucho que esté identificando, para poderlo generalizar en otros estudios. Claro, siempre que sea comprobable, pero eso es libre, o sea, depende de la manera en que hemos, y les iba a decir, nos han enseñado a investigar, pero también les podría yo decir que tiene que ver con la forma en que lo hemos aprendido a hacer finalmente. Disculpen. Esta parte de cómo he aprendido a investigar tiene que ver incluso si me han enseñado a copiar, a hacer, no me refiero a plagios, no me refiero a si me han enseñado o cómo he aprendido a trabajar las fuentes de información, cómo adjunto citas, ya desde ahí. Y fíjense desde dónde viene, desde primaria, desde secundaria, pero son estilos que nosotros vamos trabajando. Les voy a poner un ejemplo, y miren que el ejemplo, no, o sea, no, es ese ejemplo, no tengo ninguna tendencia, ni política, ni nada, nada, nada. Es un ejemplo general, ¿no? Mi idea, mi tema puede ser el populismo. Ujú. Entonces, puedo ir encontrando conceptos muy generales que van desde diccionarios o enciclopedias sobre lo que es populismo, ¿no? Para poderlo entender. Después, esto es un ejemplo de lo general a lo particular. Después, pues yo vivo en México, puedo hablar del populismo en América, ¿no? Latino. Eso ya es una conceptualización aplicada. A lo mejor me interesa de América un populismo en especial ya muy analizado, y pues tenemos el populismo argentino con Perón, ¿no?
Entonces ya es algo mucho más cercano a lo que yo pretendo desarrollar. Y entonces puedo revisar ya mi pregunta de investigación y qué tanto se relaciona con hablar de gobiernos, de partidos, de culturas políticas, instituciones políticas, pero yo ya parto de la elección ya mucho más específica de un populismo, ¿no? A que sí parto de un populismo general, ¿no? Pero este es el ejemplo de construir un marco teórico de lo general a lo particular. Ujú. Por ejemplo, este ejemplo aplica en mí. Yo voy mucho de partir de lo general y después llegar a lo particular. Y hasta en mis clases son así. Ajá. Pero ya es un estilo que he ido aprendiendo con el tiempo y que me gusta y que me ha dado satisfacciones y me siento cómoda. Ujú. ¿Qué más debemos considerar? Híjole, debemos considerar, por ejemplo, eh, que de donde estoy obteniendo información, yo lea cierta objetividad. Todos los autores que tengamos de libros o de revistas, pues tienen o demuestran cierta tendencia. Eso es lógico, es natural. Pero me refiero a que lo que estemos nosotros revisando em, tengan una parte objetiva de un analista o de un análisis que te permite llevar o llegar a conclusiones. Porque si, por ejemplo, tomo como base el populismo desde el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, pues ahí ya está obviamente mucho más subjetivo porque ya hay una tendencia, ¿no? Política. Entonces debo ser muy cuidadoso al inicio de buscar mis autores, mis teóricos como más objetivos, ¿no? También que más que respuesta nos generen preguntas de lo que voy a abordar. ¿Por qué? Porque toda la información me va a servir para confirmar o rechazar la hipótesis. Y aquí abro un momentito cámara, porque acuérdense, a veces queremos comprobar la hipótesis, porque pensamos, por ejemplo, en tesis, que si no la compruebo voy a reprobar mi examen profesional. Y eso es una falsedad terrible, tremenda. Me pueden cuestionar en mi examen profesional y yo voy a tener la humildad de toda una persona que hizo investigación de que pueda yo decir, no pude comprobar, me equivoqué en la hipótesis, en el planteamiento y esto me va a llevar a otra investigación y no me tienen por qué reprobar. Sí, Ale, adelante, por favor. Eso que estás diciendo y también lo que escuché del profesor Hernández Sampieri, Sí, me causa un poco como de choque con lo que yo tenía entendido, porque bueno, yo hice tesis para mi licenciatura, en sí, maestría no hice tesis, ajá. pero bueno, sí hice una tesis, pero no era para No, titular. no se denominaba así, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, pero siempre el marco teórico solo se usaba como para darle, pues, sustento, como que para la investigación era Sí, válida claro, investigar, pero con lo que comprobábamos la verdad o la falsedad de la hipótesis era después de la investigación, que claro. fuera de focus group, lo que Ajá. fuera, entrevista, encuesta, lo que fuera, pero el marco teórico no era para saber si la hipótesis era cierta, porque el marco teórico era el primer trabajo que hacíamos. Así es. Entonces, ahora me confunde esta parte como que el marco teórico me va a servir para decir si mi hipótesis es verdadera o falsa, y entonces se me cruza ahí mis... Y es que, ¿sabes por qué, Ale? Porque la mayoría de las veces, cuando estamos haciendo la estructura de una investigación, llámese de tesis o de una exposición y demás, generalmente lo que hacemos, y a mí me sucedió en la tesis de licenciatura, o sea, busqué que se comprobara la hipótesis, pues, o sea, nunca trabajé con la información que seleccionaba de la literatura
con la idea de decir es falsa mi hipótesis, ¿no? O sea, casi siempre tejemos, elaboramos para que haya esa coincidencia y que yo pueda respaldar lo que estoy eh, formulando, ¿no? Esa ha sido o es una de las grandes tendencias en la forma de investigar y de presentar investigaciones. Sin embargo, puede suceder, y eso depende de nuestros guías y de nuestros asesores y de cómo estemos presentando el trabajo, y es también válido que yo ya construí mi marco. O sea, imagínense, estoy hablando de elaborar capítulos, hacer consultas, y al final en las conclusiones sea muy difícil, pero y lo ponemos como positivo. Por lo tanto, compruebo mi hipótesis ya que, y doy toda la conclusión. Pero Ale, puede suceder que en el examen profesional, especialmente de grados académicos, los asesores, al tener más expertise o más experiencia, nos pregunten, oye, veo que esto no concuerda, no coteja. ¿Te diste cuenta que aquí hay un error en la parte de presentar los resultados de tu investigación? Y lo que hacemos casi siempre en nuestras respuestas es volver a vincular lo más posible. Ahí es el punto donde me pueden demostrar que no estoy comprobando mi hipótesis. No me van a reprobar porque yo acepte que hay fallas en la comprobación de la hipótesis. Al contrario, o sea, toda la investigación está hecha y al final puedo reconocer que algo no se está comprobando. ¿Y qué me va a llevar a decir o a responder? Que va a ser otra línea de investigación, efectivamente. Pero no te pueden rechazar, llegando a un examen profesional, todo tu trabajo por disprobar la hipótesis, porque ya lo hiciste. Te podrían rechazar, reprobar, que se le denomina, ¿no? No aprobar un examen profesional por no poder responder con sustento, por no saber qué investigación hiciste, pero no pasa nada si tú aceptas que la hipótesis tiene fallas. Entonces, más bien, Ale, va en ese sentido, porque casi todos, cuando estamos haciendo una investigación, buscamos la manera de, la verdad, o sea, de reforzar la hipótesis y que salga como yo lo estoy planteando, ¿no? Pero puede darse el caso que al hacer una revisión te digan, no la estamos comprobando por A, B, C. Si llegas a ese punto, es que el asesor ya te acompañó, ya el asesor siguió. O sea, el hecho de llegar a un examen profesional, pues ya tuviste toda una asesoría, Claro. pero ¿Qué sí va, te pueden preguntar. qué va primero? ¿Marco teórico o hipótesis? Debería de ir primero en cuanto a revisión de literatura, el marco teórico. Ya que revisas todo el marco teórico, entonces puedes plantear la hipótesis que responde a tu problema de investigación. Y casi siempre, ojo, esto es bien, esta pregunta de Ale es bien interesante, pero cuando marcamos la estructura de una tesis de investigación, la mayoría de los trabajos colocan planteamiento e hipótesis y después presentamos los capítulos. Al final, en las conclusiones, es cuando volvemos a retomar la comprobación de la hipótesis por estructura de presentación. Pero como lo estamos planteando y revisando en este momento, para plantear la hipótesis, tengo que buscar literatura, buscar el marco teórico, y por eso, Ale, nos lleva a pensar que la hipótesis es comprobable, ¿no? O sea, en todo tu trabajo. Pero si un sinodal te dice, no estoy de acuerdo y te fundamenta por qué, en ese momento
uno puede decir, efectivamente, no tomé el aspecto A, esta línea, este asunto, y puedes aceptar que no está del todo bien planteado o bien comprobada tu hipótesis, pero no significa que repruebes tu examen profesional por no comprobar la hipótesis ante el jurado. Eso es muy importante porque se hizo todo un trabajo previo y generalmente nos da mucho miedo. Y yo veo en exámenes profesionales que a veces lo que queremos es como la humildad del que la hizo, ¿no? Del tesista, y aceptar que a lo mejor le falta a veces. No reprobamos porque se acepten errores en el proceso de investigación, porque al contrario, nos da para mucho más líneas. Es muy interesante esa parte. Ujú. Eso es lo que se construye para poder confirmar o rechazar tu hipótesis. Y si ya llegaste a ese punto en el trabajo, pues no significa que te regreses, sino que hiciste investigación, como por ejemplo lo que está sucediendo con las vacunas en este momento. Hay varias que siguieron el proceso y fueron aceptadas por su validez, porque sí nos protegía de un virus. Y hay otras que se tuvieron que rechazar porque no cumplían con ciertos requisitos o requerimientos. Y damos gracias a la ciencia de que se rechacen, porque entonces no estaríamos protegidos. Sí, es una manera de ver, ¿no? Y de entender la relevancia del marco teórico. ¿Sí, Ale? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, Hernández Sampieri y otros autores, o sea, no me caso solamente con Hernández Sampieri, pues nos dicen cómo elaborar el marco teórico. Ujú. Nos dicen y nos dan pasos, pero la verdad es que hay muchas metodologías, muchas formas de elaborarlo. No existe una sola donde digamos palomita 100, sigue Fernández Sampieri y no vas a tener ningún problema a lo largo de la investigación. No, o sea, todas las metodologías nos llevan finalmente a esta construcción, desde quienes buscan temáticas, teorías, hasta quienes buscan autores o teóricos. Entonces, les insisto, tiene mucho que ver con nuestros patrones en los que hemos aprendido o nos han enseñado a realizar investigaciones. Hay quienes, fíjense que yo tuve un grupo de una materia que justo era, se llamaba porque ya incluso se cerró el centro, pero la materia que yo di los últimos 7, 8 años se llamaba elaboración de tesis, parte uno, y elaboración de tesis parte 2, que se daba en 2 semestres. Y fíjense que llegué a tener alumnos por el tipo de licenciatura, que era en teología. Entonces, muchos de ellos, no todos, había laicos, pero muchos de ellos eran religiosos. Y los religiosos estudian después de la preparatoria otras cosas, ¿no? Filosofía, o los envían a hacer trabajos prácticos. Entonces no hay una secuencia inmediata de estudios anteriores y ni siquiera podíamos empezar por temas. Era muy difícil, o sea, temas, y veían un mundanal de información, y autores, muchos ya no tenían el bagaje cultural. Entonces yo tenía que romper la tradicional metodología de elaboración de un marco teórico y les iba señalando o pidiendo que buscaran así, tal cual, 5 libros que se relacionaran con su temática y que fueran señalando de esos 3 o 5 libros temáticas muy parecidas al interés o a la problemática, al tema, a la idea de investigación, y de ahí extraer información, y lo tenían que hacer así, como si fuéramos por bloques,
y entonces empezar a construir el marco teórico. Entonces, no hay una metodología única. Tenemos que ir pensando cómo podrían empezarse a construir a partir de las necesidades de la investigación. Por ejemplo, lo que más estamos como acostumbrados o ha sido una fortaleza para nosotros en los marcos teóricos cuando vamos eligiendo autores y donde les damos cabida a esos autores en la redacción de la información a través de citas, ¿no? Un ejemplo aquí es por autores. Castell señala que los movimientos sociales, Loraña argumenta tal, ¿no? Y nosotros tenemos que tejer entre cada autor nuestros puntos de vista. Esta es una de las formas que yo he visto que se vuelven comunes, ¿no? Vamos seleccionando expertos, ¿no? Si son temas, nos vamos por enfoques. ¿Quién ha estudiado, por ejemplo, esta idea, este problema de investigación? Un enfoque aquí dice el ejemplo norteamericano, ¿no? Y uno europeo. Entonces podemos irnos por grandes enfoques que finalmente señalan autores, ¿no? Aquí hay un Fourwaker, hay un McAdam. Puede ser que sea por grandes temáticas, que es lo que yo les decía, o señalan teóricos o señalan teorías, puede ser. Ahora, ¿cómo podemos elaborar un marco teórico? Yo les diría a partir de cómo evitarlo. Pues primero, irnos solamente con definiciones. Definiciones amplias que a final de cuentas no sabemos si el autor que pensamos que ahí está exponiéndolo, lo dijo. Entonces, a veces queremos empezar solo con conceptos, conceptualizaciones o con definiciones. A veces abusamos del parafraseo. Ese es el punto que yo quiero tocar esta mañana. ¿Cómo no debemos empezar el marco teórico? Con parafraseo. Acuérdense que el parafraseo nos permite cambiar la idea del autor. Por eso es parafraseo. Aún así, le damos crédito. Le podemos dar crédito de diferentes maneras conforme la citación que elijamos. ¿Qué es eso, chicos, compañeros, maestros? Implica que hay diferentes maneras de darle crédito a las personas que estamos parafraseando, no citando, ojo, como este ejemplo que dice, no te conviene elaborar el marco teórico con parafraseos, porque en muchas ocasiones nuestra estructura mental nos limita y terminamos creyéndonos el parafraseo y lo hacemos ya nuestro. Así no es la manera de elaborar el marco teórico. Una de las maneras que sí es adecuada es citar autores de manera correcta, según APA, que por ejemplo en el caso de psicología es con el sistema APA, y hay otros más, hay un Harvard, por ejemplo, para cuestiones sociales, hay varias formas de citar. En psicología nos sugieren APA, la última era APA sexta generación, sexta edición. Eso sería la manera correcta de empezar la elaboración de un marco teórico. APA nos dice cómo parafrasear, pero ya en el tejido de la redacción. No nos dice que solamente estemos parafraseando autores. ¿Por qué razón?
porque llega el momento que el parafraseo lo dejamos y pensamos que son nuestros conceptos y no le damos crédito a los autores, ¿sí? Entonces, ¿cómo elaboro un marco teórico? Ya hice mi búsqueda, ya hice mi selección de información, puedo empezar citando autores. Y de ahí yo empiezo a dar mi opinión, mi interpretación, empiezo a hacer un análisis. Ya sé qué están pensando. Es la tarea más difícil. Incluso aquí tiene que ver personas que me han dicho, oye, aparte son como momentos de inspiración. Mira, yo no solamente diría de inspiración, o sea, momentos de concentrarte, de enfocarte solamente en lo que estás haciendo, de escribir, de anotar. Pero una vez que empiezas, ya no cortas. O sea, empieza a moverse la pluma, pero sí es un momento difícil. Ujú. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Desde la metodología cualitativa, acuérdense que para investigar tenemos dos metodologías, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa. La mayoría de estudios de las ciencias fuertes son cuantitativos porque nos piden comprobaciones estadísticas con ciertas características. Los estudios cualitativos, claro que hay estadística, claro que hay instrumentación, pero la manera de llevar la información es diferente, es muy interpretativa, ¿no? Y por ejemplo, en una metodología cualitativa, que eso lo voy a ver la semana que entra con los diseños de investigación. Fíjense que los marcos teóricos en estudios cualitativos validan o se validan de teorías que ya fueron hechas, o sea, que ya están comprobadas. Y esto nos ayuda, porque si obtenemos información de estudios que no tienen, por ejemplo, una editorial, un editor, un autor o un teórico, es muy riesgoso, porque ahí pareciera que solamente estamos dando opiniones nuestras de X tema. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que siempre tengamos una validación de otros autores que ya han hecho más investigaciones. Ya cuando nosotros tengamos más experiencia o una tesis de doctorado, que eso a mí me pasó, eso es una experiencia bien interesante que les quiero platicar en el doctorado y con mis compañeros, no solamente a mí. Ahora, estudio un doctorado después de casi 12 años o más de 12 años de haber hecho mi trabajo de maestría. O sea, ya dejé un periodo, ¿no? Extenso. Y nos proponen la estructura de la tesis. Nos dice la maestra, ¿no? Nuestra asesora desde el inicio. Maestros, estos son los pasos. Adelante. Y todos, adelante. ¿Y dónde está dónde está los pasos? ¿Qué libros? Y pues obviamente estamos hablando de una tesis de doctorado donde ahí sí tenemos que construir, donde ahí sí vale esta parte, donde no hay mucha investigación al respecto y nosotros lo tenemos que tejer, elaborar. Pero cuando estamos hablando de tesis de licenciatura, de maestría o información, marcos teóricos para mi ámbito laboral de trabajo o para una exposición, es interesante empezar con esos estudios ya legitimados. Ya la experiencia te llevará más adelante a poder empezar a construir tu propio marco. Eso es importante porque a veces pensamos, y voy a partir de nada, de cero, ¿cómo? ¿Qué es importante sugerir respecto al marco teórico? Yo le quitaría, no se lo quité, pero fíjense, ahorita que estoy en la plática, yo les diría, pues más que consejos, porque consejos son así como el consejo de la abuela, ¿no? Más bien hablaría de, pues, algunas sugerencias útiles. Recomendaciones. Sí, recomendaciones, ¿no?
sería más bien ser muy esquemáticos de lo que queremos hacer. Fíjense que em, hay quienes somos visuales en la manera de aprender y de enseñar, y hay quienes somos kinestésicos. Y yo diría que para los que somos muy visuales, la sugerencia de ser esquemáticos nos puede ayudar a recopilar información, porque tendemos a abarcar demasiado, al menos en mi caso, que soy muy visual. Si no esquematizo y voy poniendo, a ver, de esta teoría de este autor me interesa revisar ABC, no saben, me puedo extender como tipo mapamundi. Ujú. Y entonces caeríamos en el error de no profundizar. Ujú. Por eso aquí dice de irnos por las ramas, ¿no? O sea, tan amplio que si no esquematizo, pues ya, no tiendo a exagerar un ámbito que ya incluso ya no es de la competencia del tema. Y algo que es muy importante, y perdonen, no quiero ofender a nadie porque me pueden decir, ay, por Dios, a estas alturas, nada más se los comento. Las referencias bibliográficas, las fuentes de información o la bibliografía que no sea de fuentes básicas como Wikipedia. Y perdón que les diga esta parte, pero es que a veces me he encontrado en niveles de licenciatura, casi, casi trabajos de, ay, ¿cómo le llaman esto? Hay un lugar donde depositan todos los trabajos y todo el mundo los toma El y retoman. rincón del vago. An eso, ¿no? Que dicen, ya llegó el tiempo, pues ni modo, tomo de aquí, del Rincón del Vago, de Wikipedia, de no, por favor. Eh, pero me ha tocado verlo en licenciatura. Entonces, nada más se los comento, ¿no? A veces son tentaciones. También es importante citar lo que les decía hace un momento, citar correctamente. Por ejemplo, y lo voy a tomar como el tema de cierre del 6 de mayo, porque nuestra materia no es elaborar un marco teórico, no es elaborar una tesis, ¿no? Sino más bien explicar cómo es la metodología en área de ciencias sociales para investigar, ¿no? Entonces, el tema, el último día, el 6 de mayo, voy a hablar justo de las formas de citar para que ustedes tengan algunos tips. No voy a hablar específicamente de APA, que corresponde a psicología. eh, ¿Cómo debemos nosotros darnos cuenta que un trabajo está validado de fuentes fidedignas? Yéndome a la citación, yéndome a APA. Entonces, esto me va a dar pie a saber que de donde estoy investigando es un tema que ya está corroborado y que yo puedo pensar que está validado. Ujú. Eso es muy importante también. Otro, voy cerrando esta mañana. ¿Cuáles son las preguntas que luego nos hacemos sobre el marco teórico? ¿No? Y vamos comentando respuestas. Miren, algunas preguntas que nos hacemos es, está bien, ya sé o ya sabemos que tenemos que tomar fuentes, autores, teorías que estén validadas. Entonces, ¿qué queda para desarrollar la investigación? ¿No? O sea, ya tengo fuentes, puedo estar citando, y entonces, o sea, cuando desarrollo la investigación, ¿qué falta? Ah, pues falta un tesoro que es muy valioso saberlo hacer desde que estamos en la primaria. Sí, o sea, la verdad. ¿Qué es el respaldo de las ideas? O sea, ya tengo lo que está avalado. Ahora me corresponde interpretar, analizar mi investigación.
Y eso es a lo que yo le llamo tejer. Y es un ejercicio muy interesante. Puedo partir inclusive casi desde el primer párrafo de una frase de un autor que me puede fascinar. Em, ahora que viene Benito Juárez, ¿no? Los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Vamos a suponer. Ok, pero ¿cómo empiezo a desarrollar mi investigación? Entonces puedo decir, partiendo del prócer Benito Juárez, cuando hablamos de respeto, hablamos de valores. Los valores son fundamentales. ¿Sí me entienden? O sea, ya esa parte es mi interpretación, mi punto de vista, mi análisis. Y eso es lo que hay que tejer entre lo que dicen los experimentados, los expertos, las teorías y lo que yo voy a enlazar de mi trabajo. Otra pregunta. ¿Puede que el marco teórico sea más grande que el resto de la investigación? Pues sí, la respuesta es sí, porque puede suceder que encuentre yo tanta fuerza, tanto teórico, tanta teoría, que pareciera que mis capítulos sustentados, validados y citados son más amplios que el espacio que yo tengo para comprobar mi hipótesis con un instrumento. Puede ser. Y no pasa nada siempre y cuando yo retome en este análisis esa información. Lo que sí sugiero en muchos casos es que no tengamos, por ejemplo, 5, 6 capítulos donde después presente un instrumento de investigación que es una encuesta para 50 personas. Hay que ser congruentes. Eso depende mucho de los asesores, por ejemplo. Otra pregunta que se nos puede ocurrir por ahí. ¿Tengo que tener un subtítulo que diga marco teórico y después desarrollo? No, yo diría que no. El desarrollo es ese tejido que les decía, ¿no? Que dice un autor que dijo Juárez, y yo me recreo con los valores y después voy con Ricieri, Frondizi, porque de editorial Fondo de Cultura Económica, porque me encanta cómo Ricieri Frondizi habla de lo que es un valor. Y cito a Ricieri Frondizi sobre el valor, pero yo continúo. Entonces, no me parece necesario que separemos marco teórico y desarrollo. Tendría que estar abordado dentro de toda esta presentación. Yo me opondría a poner marco teórico y luego desarrollo. No, o sea, todos forman parte del marco teórico como tal. Algo que también es muy importante. ¿Puedo escribir en primera persona? No, porque es una investigación científica y se debe de escribir en tono impersonal solamente, por ejemplo, conclusiones o cuando ya estoy yo presentando una opinión muy personal, ya hablo de mí, pero en general la redacción de todo el texto es en impersonal. Se menciona, se dice, se presenta, ¿no? Eso es importante porque ahí no estamos como acotando demasiado, salvo en donde hay un espacio de comentarios en la estructura de la investigación, en las conclusiones o en la parte de interpretación de instrumentos, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de la redacción en general. ¿Qué necesito? Esta semana ya hice la modificación de fecha, chicos, para que Lisbeth y alguien más me había dicho, uy, Jesús me había dicho. ¿Qué es lo que necesito que revisen y que suban en la plataforma? Ya son las 12. Investiguen un ejemplo de un marco teórico. Me pueden colocar incluso, si es muy amplio, el link, no lo tienen que transcribir, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario que lo transcriban. Me pueden copiar el PDF y señalarme cuál es ese marco teórico. Yo les sugiero, en este caso especial, que busquen tesis de psicología.
y no solamente de licenciatura. Por lo tanto, sus búsquedas que sean en un Google académico o en una universidad, en la universidad o en otra universidad, donde puedan hacer consultas directas y que puedan ustedes ver la información. Entonces, elijan a partir de lo que revisamos la semana pasada y esta semana, un ejemplo de lo que es un marco teórico en psicología. Ese va a ser un ejercicio interesante porque ustedes van a poder incluso ya criticar el mismo marco teórico, ¿no? De lo que vayan viendo y teniendo referentes hasta este está bien construido o este está mal construido, ¿de acuerdo? La idea es que busquen el mejor construido. Esa es la actividad de esta semana. Por favor. Entonces, perdón, entonces no se va a hacer la actividad del marco teórico, sino nada más su No. investigación. ¿Cómo se Exactamente. forma? ¿Cómo está formado o qué contiene? No. El ejemplo, necesito que busques, te lo voy a poner así, una tesis y que me señales cuál es por qué eliges ese ejemplo, porque consideras que es un buen ejemplo de marco teórico. Ya está hecho. No vamos a elaborar un marco teórico, no. Ya cuando haya, y si hay el espacio en alguna otra asignatura de elaboración por parte de ustedes, claro que sí, tendrían que elaborarlo. Pero aquí la materia es revisar los elementos de una investigación. Entonces, lo que pido es que ustedes busquen de investigaciones ya hechas, que pueden ser tesis u otros materiales, artículos, un marco teórico. Ese es el que tienen que subir en plataforma. Por eso les digo que pueden seleccionar el link, el PDF, lo que ya está hecho para que yo lo revise. Así como yo les pongo, revisar esta lectura y está en PDF, yo le doy clic y ya ustedes revisan toda la información. Eso es lo que necesito que adjunten. No necesito que la transcriban, por favor. ¿Sí? ¿Queda claro? Que es un marco teórico ya hecho. Obviamente, pues me tienen que poner, ¿no? Esta es la investigación, de esto trata, y aquí va el ejemplo del marco teórico, uno ya realizado. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio es buscar, no escribir. ¿Va que va? ¿Queda claro? Sí, profe, Pues, gracias. los Gracias. despido porque ya Sí. vamos sobre tiempo y Sí, seguramente van a gracias. otra asignatura. Muchas gracias. Gracias, Bonita profe, que jornada. tenga bonita tarde. Igualmente a ustedes, que estén muy bien. Bueno, Muchas sí, hasta gracias, luego. Ale. Hasta luego, Fátima, Lisbeth, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Jesús. Adiós, René. Maestra. Adiós. Bye.